¿Alguna vez has pensado en vivir en Estados Unidos, pero para salir de casa y visitar cualquier otra ciudad estadounidense, tener que pasar primero por Canadá? Sí, sé que parece difícil de creer, pero hay una ciudad estadounidense donde los niños cruzan fronteras internacionales todos los días solo para ir al colegio, donde comprar leche en el mercado más cercano significa mostrar el pasaporte a un agente federal, donde los residentes conducen 40 kilómetros por el territorio de otro país para llegar al resto de Estados Unidos, y donde la ambulancia más rápida no es estadounidense, sino canadiense. Pero, ¿de dónde viene esta curiosa ciudad, que pertenece a un país y al mismo tiempo depende de otro? Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer Point Roberts, la ciudad estadounidense más extraña del mundo, donde vivir es, literalmente, una cuestión internacional. Para entender Point Roberts, primero hay que fijarse en el tamaño de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Es simplemente la frontera internacional más grande del planeta, con casi 9.000 kilómetros de extensión. Es tanta tierra que, si la recorriera a pie, daría casi una vuelta completa al globo. Gran parte de esta línea se trazó en el siglo XIX, en el paralelo 49, una línea recta en el mapa que debía separar las tierras británicas de las americanas. El detalle es que en aquella época no había GPS, ni satélites, ni nada de eso. La división se hizo con brújula, cuerda, papel y mucho margen de error. Se colocaron más de 900 mojones de piedra para indicar el límite, pero aún así, el trazado dejó situaciones más que extrañas. Hay lugares en los que la línea pasa justo por el medio de un lago, dividiendo el agua en dos. En otros puntos, separa casas e incluso calles enteras. Y, por supuesto, esta línea recta acabó creando enclaves, trozos de territorio de un país atrapados en el exterior, rodeados por el otro. Un ejemplo famoso es el Northwest Angle, en Minnesota. Y otro, aún más curioso, es precisamente Point Roberts, en la punta de la península de Tsawwassen, pegada a Vancouver. Cuando se dieron cuenta de que esa punta de tierra había quedado por debajo del paralelo 49, los británicos incluso intentaron negociar con los estadounidenses. Les pidieron que cedieran el territorio para evitar futuros dolores de cabeza. Pero Estados Unidos no aceptó y el mapa se quedó como estaba. Es decir, Estados Unidos acabó quedándose con un trozo de tierra totalmente aislado, sin conexión terrestre con el resto del país. Así nació Point Roberts, una comunidad que forma parte de Estados Unidos, pero a la que solo se puede acceder pasando por Canadá. Después de que se trazó la línea del Tratado de Oregón, este pequeño trozo de tierra pasó a ser oficialmente de los Estados Unidos y acabó convirtiéndose en un lugar medio olvidado. En los primeros años, casi nadie quería vivir en este lugar aislado, y durante mucho tiempo, solo se veía por allí a los pueblos indígenas Coast Salish, que ya habitaban la región mucho antes de la llegada de los británicos y los estadounidenses. El gobierno de los Estados Unidos llegó a declarar la zona como reserva militar. En la práctica, nunca se estacionó un soldado allí. Lo que había eran playas desiertas, bosques densos y una frontera casi sin vigilancia. Y ya se puede imaginar lo que pasó. El lugar acabó convirtiéndose en refugio de gente que quería alejarse de la ley. A finales del siglo XIX, hay relatos de contrabandistas y forajidos que utilizaban Point Roberts como escondite. Era fácil entrar y salir en barco, sin pasar por las autoridades. Una tierra olvidada, pero perfecta para quienes vivían de atajos. Esta fama volvió a aparecer unas décadas más tarde, durante la ley seca en Estados Unidos, de 1920 a 1933.
Mientras que el consumo de bebidas alcohólicas estaba prohibido en territorio estadounidense, Canadá todavía tenía regiones donde la venta era legal. Como resultado, Point Roberts se convirtió en ruta del famoso contrabando de ron y otras bebidas alcohólicas. Los barcos salían de Vancouver cargados de botellas, navegaban hasta la costa de la ciudad y, desde allí, el alcohol entraba clandestinamente en Estados Unidos. Con una vigilancia mínima, era un plato lleno para quienes querían ganar dinero rápido. Pero poco a poco, empezaron a llegar los pioneros honestos. El primer colono permanente fue John Harris, en 1873, que se dedicaba a la cría de ganado. Poco después llegaron pequeñas tiendas, y a finales del siglo XIX, las empresas pesqueras descubrieron allí una ruta privilegiada para el salmón. Fue en esa misma época cuando llegaron los inmigrantes islandeses. Hacia 1904, casi la mitad de la población local era de origen islandés. Trajeron consigo su idioma, sus costumbres, su tradición pesquera, y ayudaron a dar forma a un pueblo que poco a poco comenzaba a estructurarse. Poco a poco, la improvisación dio paso a la permanencia. A principios del siglo XX, Point Roberts ya tenía hotel, correos, almacén e incluso salón de baile, y en 1919, una carretera conectó finalmente el pueblo con la frontera con Canadá, facilitando la llegada por tierra. Antes de eso, casi todo se hacía en barco. Aún así, el ritmo seguía siendo el mismo: tranquilo, aislado, discreto. Y tal vez fue precisamente esa tranquilidad la que, unas décadas más tarde, atrajo a un nuevo público. En las décadas siguientes, especialmente a partir de los años 50, las familias de Vancouver comenzaron a ver ese rincón americano como un refugio de fin de semana. Construyeron casas de verano, ocuparon las playas y transformaron el pueblo en una especie de colonia de vacaciones, donde se podía descansar en un pedazo de Estados Unidos sin salir del patio trasero canadiense. Sin embargo, vivir allí día a día siempre tuvo sus particularidades. Después de todo, estamos hablando de un territorio estadounidense separado del resto de los Estados Unidos. Vivir en este pequeño rincón aislado de los Estados Unidos no es como vivir en cualquier otro lugar del país. Las reglas son estadounidenses, pero todo lo que lo rodea es canadiense. La comunidad tiene poco más de 1,000 habitantes. Según el censo más reciente, más del 70% son jubilados, y no es difícil adivinar el motivo, ¿verdad? La ciudad en sí es una atracción para quienes buscan silencio, aire puro, mar tranquilo y propiedades más baratas que en Vancouver, la ciudad más grande de la costa oeste de Canadá. Sin embargo, la rutina allí está llena de obstáculos. Para estudiar, muchos niños tienen que salir de casa, cruzar la frontera canadiense en Tsawwassen, atravesar 20 kilómetros por los suburbios de Vancouver, llegar a la frontera estadounidense y solo entonces volver a Estados Unidos. Al final del día, vuelven a recorrer todo el trayecto. 4 fronteras en un solo trayecto escolar. No es de extrañar que muchos padres prefieran evitarlo y recurran a la educación en casa. En materia de salud, la situación es similar. Si alguien se enferma o necesita atención de emergencia, no hay ningún hospital en la región. La única opción es llamar a una ambulancia que cruce 2 veces la frontera, o a un helicóptero que venga directamente desde Bellingham, la ciudad estadounidense más cercana. Incluso las compras diarias son un reto. El lugar tiene un pequeño mercado y algunas tiendas de conveniencia, pero muchos productos son caros debido a la complicada logística. Por eso, mucha gente cruza la frontera para comprar en Canadá, aunque, técnicamente, tenga que declarar todo a la vuelta. Es una rutina en la que lo simple se vuelve complejo. ¿Y lo más curioso? A mucha gente le gusta precisamente eso, la paz,
el aislamiento, la sensación de estar en un lugar donde el tiempo pasa lentamente. Pero ese aislamiento y esa calma también tienen su precio, y a veces es demasiado caro. Si Canadá cierra la puerta, la vida allí prácticamente se paraliza, y, de vez en cuando, esa dependencia tiene un alto precio. A principios de 2025, el enclave volvió a sentir el peso de la política. Las relaciones entre Estados Unidos y Canadá se tensaron debido a disputas comerciales. Llegaron los aranceles, las declaraciones duras y una ola de sentimiento nacionalista por parte canadiense. Las campañas animaban a los consumidores a dar prioridad a los productos nacionales y a evitar los destinos estadounidenses. Point Roberts, que sobrevive casi exclusivamente de los visitantes que cruzan la frontera, sintió el impacto de inmediato. Alrededor del 90% de la clientela del comercio local provenía de ciudades vecinas de Canadá. Y de repente, ese movimiento desapareció. Los pequeños negocios vieron caer sus ingresos. Algunas tiendas registraron una caída de más de la mitad en comparación con años anteriores. Hubo incluso casos de consumidores que devolvieron mercancías al descubrir que tendrían que pagar tarifas adicionales al cruzar de vuelta. Muchos canadienses enviaron mensajes de apoyo, pero dejaron claro que no volverían mientras durara la guerra comercial. Para la comunidad fue un duro golpe. Los residentes sabían que la disputa provenía de gabinetes lejanos, pero eran ellos quienes pagaban la factura. No es la primera vez que Point Roberts sufre por los caprichos de la frontera. Durante la pandemia, por ejemplo, el enclave casi colapsó. Esto se debió a que, con la frontera cerrada para los viajes no esenciales, los residentes quedaron prácticamente atrapados en sus casas. De repente, los canadienses, que representaban la mayor parte de los visitantes y consumidores, dejaron de cruzar. Las casas de verano quedaron vacías, los restaurantes sin clientes y la gasolinera sin colas. Para empeorar las cosas, incluso los que vivían allí se enfrentaban a dificultades absurdas. Los niños no podían asistir a la escuela en Blaine. Los ancianos no podían acudir a consultas médicas sencillas. Para resolver esto, hubo que improvisar. El gobierno estadounidense llegó a habilitar un ferry de emergencia, un barco que conectaba el pueblo con el puerto de Bellingham 2 veces por semana, solo para llevar a la gente al continente americano. La sensación era la de vivir en un experimento social, un enclave aislado del mundo, invisible incluso para los 2 países que lo rodeaban. Los periódicos llegaron a llamar al lugar la ciudad fantasma estadounidense en Canadá. Cuando la frontera se reabrió, en 2021, llegó el alivio, pero también el recuerdo de que esa comunidad depende casi por completo de un detalle: la buena voluntad de los vecinos. No es solo un pedazo olvidado de los Estados Unidos, es una ciudad que vive entre 2 naciones, tomando prestado un poco de cada una para sobrevivir. Y eso se nota tanto en las costumbres como en el propio paisaje. La conexión con Canadá es inevitable. Vancouver, la gran metrópoli de la costa oeste, está a solo 30 kilómetros de distancia. Seattle, que es la ciudad estadounidense más cercana, está a más de 200 kilómetros. Esta diferencia de escala explica por qué los lazos con Canadá son tan fuertes. Es mucho más práctico cruzar la frontera para resolver los asuntos cotidianos que recorrer horas de carretera hasta Seattle. No es de extrañar que muchos residentes trabajen, estudien o tengan familia al otro lado. La cultura es híbrida, y eso se refleja incluso en las fiestas. A principios de julio, cuando los canadienses celebran su fiesta nacional, solo hay que esperar unos días para enlazar con el 4 de julio estadounidense. Las banderas de ambos países suelen aparecer juntas, izadas en los jardines o en eventos comunitarios.
Y esta mezcla no se limita a los símbolos, también aparece en la mesa. En la barbacoa del 4 de julio no faltan las hamburguesas y el maíz asado, pero los residentes suelen incluir platos procedentes del otro lado de la frontera. El salmón ahumado de Columbia Británica, el cangrejo fresco del Pacífico y las tartas de frutos rojos elaboradas con arándanos locales forman parte del menú. Incluso la escena de las cervezas artesanales, muy fuerte en Vancouver, ha ganado espacio en las reuniones comunitarias de Point Roberts. El resultado es una mesa con sabor estadounidense, pero con condimento canadiense. Incluso la infraestructura básica llega del vecino. La electricidad y el agua corriente son suministradas por el vecino, porque sería muy caro individualizar y traer todo desde Estados Unidos. Es un detalle que refuerza cómo Point Roberts vive en la frontera, no solo en el mapa, sino también en la práctica. A pesar de todos los desafíos, quienes viven allí aseguran que la recompensa vale la pena. Y esa recompensa es la naturaleza. El enclave está rodeado de áreas verdes y parques preservados. Los 4 rincones de la península están ocupados por espacios públicos. Al norte se encuentra Monument Park, donde todavía se encuentra el hito original de la frontera, trazada en 1846. Para los residentes, caminar hasta ese punto es casi como tocar la historia. En el lado este se encuentra Maple Beach, una playa de arena clara frente a Boundary Bay. En verano, la marea sube lentamente. El sol calienta el agua y convierte la playa en una especie de bañera natural. Familias enteras aprovechan la marea alta para nadar, y cuando el agua retrocede, se puede caminar cientos de metros mar adentro, recogiendo conchas y pequeños cangrejos. Es un escenario que combina tranquilidad y diversión, especialmente para los niños. Más al sur se encuentra Lily Point, una zona de protección medioambiental que alberga acantilados, bosques y senderos. El lugar tiene importancia arqueológica e histórica, ya que los pueblos indígenas utilizaban la región como punto de pesca mucho antes de la llegada de los colonos. Hoy en día es uno de los rincones más bonitos del enclave. Los senderos conducen a una playa aislada y tranquila, perfecta para quienes buscan paz. En el extremo suroeste se encuentra Lighthouse Park, que ofrece vistas al mar abierto y se ha convertido en un punto de observación de ballenas. Durante los meses de mayo a septiembre, las orcas y las ballenas jorobadas suelen cruzar la región. Con un poco de suerte, es posible ver sus colas elevándose sobre las aguas. Este contacto con los gigantes del océano es algo que deja huella en quienes viven allí. No es casualidad que muchos residentes cuenten que tienen recuerdos de infancia relacionados con estos avistamientos. La península también guarda otras sorpresas. Hay carriles bici que bordean la costa, densos bosques que nunca han sido talados e incluso un tramo conocido como Bosque Encantado, donde artistas locales han repartido esculturas y objetos curiosos entre los árboles. Los animales son una presencia constante. Es común ver ciervos cruzando carreteras secundarias, águilas americanas cazando peces en la orilla de la playa y mapaches merodeando por los patios durante la noche. Para mucha gente, esta proximidad con la vida salvaje es uno de los mayores privilegios de vivir en este pequeño punto del mapa. El aislamiento geográfico también ha creado una intensa vida comunitaria. Como la ciudad es pequeña, casi todos se conocen. Hay clubes de jardinería, grupos de senderismo, asociaciones históricas, clubes de lectura e incluso grupos de radioaficionados. Y como no hay mano de obra sobrante, es común que una misma persona acumule varias funciones. La vecina que organiza la biblioteca también puede ser la conductora del autobús escolar y además ayudar en el mantenimiento de la escuela local. Esta versatilidad es casi una norma.
Cada residente desempeña varias funciones para mantener la ciudad en funcionamiento. Por todo ello, mucha gente describe Point Roberts como un refugio perfecto, seguro, tranquilo, rodeado de naturaleza y al mismo tiempo conectado con la vida urbana de Vancouver, que se encuentra a pocos minutos. Un equilibrio que pocos lugares del mundo pueden ofrecer. Y tal vez sea precisamente eso lo que hace que este lugar sea tan fascinante. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Vivirías en un lugar así, aislado, dependiente de otro país, pero rodeado de naturaleza y paz? ¿O crees que vivir en un enclave sería una locura? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado el viaje, no olvides darle a me gusta y suscribirte aquí, en Bello Mundo, porque cada semana hay más historias curiosas de nuestro planeta.